Iván, un gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miriam. A ver, bien. vamos. Hola. Creo que sí está. Vamos a pegarte un poquito ahí. Muchas gracias, Miriam, perdón. Buenos Ya te ves días. bien. Hola, Alejandro. Buen día. Ya extrañaba estar con ustedes. Así es. Al 1000%. No, qué bueno, bienvenido. Alejandro Cepeda, analista, maestro en políticas públicas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Ire. Pues otro viernes aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación y bienvenido de nuevo, Iván. Gracias. Un gusto tenerte en la mesa siempre. Un gustazo. No, en un momento se va a incorporar la doctora Lisbeth Obeso, politóloga además, que pues ya también parte esencial de esta mesa de análisis. No, empezamos con un tema que ha generado mucha polémica, muchísima controversia. O sea, no me canso de leer más sobre este personaje, lo voy a aceptar y tengo una obsesión por abrir y abrir noticias sobre Javier Milei, este personaje que además gana las presidenciales allá en Argentina. Ha sido considerada además una victoria para la ultraderecha mundial. Es un personaje muy polémico y que ha sido incluso comparado con Donald Trump y ya ha dado declaraciones y ya nos ha hecho sentir cómo va a ser su política allá en Argentina, ¿no? Que dicho sea de paso, muchos problemas económicos allá en Argentina. Él promete hacer un cambio en la economía, dolarizar a Argentina, por ejemplo, por un lado, y bueno, muchísimas otros aspectos. Quisiera escucharlos, primero que nada, iniciamos, Alejandro, contigo, si te parece. Sí, definitivamente el panorama geopolítico de Latinoamérica está cambiando. Tenemos por un lado a las izquierdas latinoamericanas, comandadas, podría decirse, por Lula, AMLO, por Boric, incluso, que bueno, es un perfil no tan de izquierda, digamos, Boric, como lo son los dos que acabo de mencionar. Pero aún así creo que forma parte de ese grupo. Hablando ya de Hispanoamérica, también creo que Pedro Sánchez formaría parte de ese bloque. Y por otro, pues tenemos personajes como Bukele, tenemos personajes como también Milei, tenemos personajes también como Lacalle Pou en Uruguay. Y creo que los próximos años vamos a estar discutiendo sobre hacia dónde sopesa la balanza, ¿no? Si Latinoamérica decide ser una región vinculada a las izquierdas progresistas o a las derechas liberales, ¿sí? Como actualmente estamos viendo un viraje en Europa, y creo que Europa nos puede augurar qué es lo que podría suceder, ¿no? Europa actualmente está virando hacia las derechas porque ha tenido flujos migratorios muy importantes dentro de los últimos años. Y esto ha suscitado personajes políticos que han abocado a la agenda antimigratoria, que ha sido relativamente exitosa en Europa, ¿no? Pues ya vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Irlanda en los últimos días a partir de los múltiples homicidios que hubo por parte de creo que de una persona no recuerdo si es de Tunisia, sí, pero de un país predominantemente musulmán. Entonces, esto incendió básicamente Irlanda, ¿no? Y esto creo que forma parte de qué es lo que están aprovechando los políticos allá como para incendiar a las derechas, ¿no? Y aumentar el porcentaje de voto que tienen las derechas. Por ejemplo, algunos países escandinavos también están virando a la derecha y los hemos visto como un ejemplo internacional de las izquierdas progresistas debido a sus programas sociales, que creo que son los aspiracionales de todo el mundo, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre el estado de bienestar y sobre el estado social, pues ponemos como ejemplo a los estados escandinavos. Creo que ahora sus políticas, por ejemplo, antimigratorias, sus políticas un poco restrictivas ante la diversidad, digamos, de nacionalidades, pues creo que ya no son un ejemplo más para el mundo. Y hablando específicamente de este personaje en particular, porque es un personaje, eso sí, es lo que... definitivamente, sí, es un personaje. Desde cómo se ve, el pelo, cómo actúa... Oye, parece que estoy viendo, perdón que interrumpa, no puedo evitar decir esto, ¿no? No, parece que estoy viendo así a gente como tipo Simón Bolívar, así como el penaje rarísimo, claro. Muy anticuado. Sí, o sea, no. Creo que la mayor parte de los latinoamericanos, porque ya no puedo decir la mayor parte de los argentinos, pensamos que era un personaje de televisión solamente, que no iba a hacer ese salto hacia la política. Todos pensamos que era
simple personaje que debatía de economía en la televisión, en la radio, pero no. Resulta que el 55% de los argentinos que votaron en la segunda vuelta consideraron que era mejor que Massa. Y esa es otra discusión que se ha tenido, Sí. pues creo que durante todas las elecciones. ¿A quién se le ocurrió que presentar al ministro de la economía más dañada de toda Latinoamérica como candidato? Entonces creo que eso, para empezar, fue una terrible decisión. Unión por la Patria no debería haber postulado a una persona que trajera tantas marcas negativas como lo fue, Exacto. como lo era Massa. Creo Sí. que pues había mejores Perfiles. mejores perfiles y mejores alternativas, o por lo menos no peores, ¿no? Sí, Para y que al decirlo. final de cuentas viene Sí. ganándole porque Milei es Claro. economista también Sí. y ha hecho promesas importantes en ese sentido. O sea, ha prometido un recorte en gasto público, incluso en impuestos, y demás, ¿no? Bueno, creo que hablar de que simplemente está proponiendo un recorte al gasto público es hablar en términos muy simples. Él está hablando sobre desburocratizar todo el Estado argentino, que también podría sonar como atractivo. Bueno, vamos a quitar a todos los burócratas, pero recordemos que la mayor parte de los burócratas son enfermeros, médicos, son personas que proveen un servicio social esencial, ¿no? Ante las personas. Entonces, estamos hablando de un debilitamiento del estado de bienestar en Argentina, ¿no? El poco estado de bienestar que les queda. Recordemos que Argentina es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene, por ejemplo, la provisión gratuita de salud, ¿sí? La provisión gratuita universitaria. Volteemos a ver a los chilenos cuánto tiempo tienen gritando por esto, ¿no? En Chile la universidad es muy cara. En Chile el sistema de salud también es muy caro. Entonces, definitivamente creo que es un retroceso para la región. Ahorita también hablaste del tema de la dolarización. Ya ha habido bastantes análisis sobre qué es lo que podría suceder con la dolarización. Número uno, no existen las reservas suficientes como para poder proveer a todos los argentinos de dólares, ¿no? Entonces, si tú pretendes dolarizar la economía, pues tienes que asegurarte que tus reservas sean suficientes como para que la gente pueda gastar en dólares, pues pero no es el caso. Es otro tema. Igualmente, Sí. un juez del Supremo Tribunal de ahí de Argentina menciona que está el aspecto de la inconstitucionalidad de la dolarización. Entonces, por ahí tenemos también ese lado. Y hay muchas otras barreras a lo que está diciendo. Para empezar, se estima que en el Congreso tiene alrededor de un 10% de apoyo de los diputados, no, un 15%, perdón, y en el Senado un 10%. Entonces, tiene un panorama muy complejo, tiene un panorama que no le va a ayudar, y esperemos que no pueda hacer unas reformas que lleve a Argentina a otros años, ¿no? Anterior. Bueno. Javier Milei viene a sumarse a este tipo de perfiles políticos que se encarnan dentro de los populismos, ¿no? O sea, en la teoría del populismo pudiéramos ver ejemplos de referencias políticas que encarnan ciertos valores populares, valga la redundancia, y que se dirigen a negar toda esta cuestión de una élite política que ha desbordado las mismas cualidades de la sociedad que gobiernan y al mismo tiempo se instala en nombre de una representación popular. Obviamente el gobierno de Andrés Manuel en México es un gobierno populista, no hay oportunidad de negarlo, pero también hay evidencia de que hay populismos de izquierda y de derecha, ¿no? En este caso, el gobierno de Javier Milei se podría encarar como un gobierno populista de derecha, pero considerando un poco lo que mencionaba hace un momento Alejandro en cuanto a la polarización política que se establece dentro de las sociedades, estoy de acuerdo en el sentido de que sí es un discurso polarizante, que a final de cuentas hace un juicio sobre el mal gobierno que él considera que hubo dentro de la casta, como él denomina a la clase política que sucedió en Argentina, pero también, y ahí es donde pondría un poco en quiebre la parte de si en verdad es un grupo polarizante tajantemente,
o bien también representa un equilibrio dentro de los grupos políticos, tanto internos, pero también a nivel internacional, ¿no? O sea, podemos ver que a veces no es como que las izquierdas apoyan a las izquierdas y las derechas a las derechas siempre, ¿no? Sino, por ejemplo, vemos Trump tiene una buena relación política con Andrés Manuel, pero al mismo tiempo la tiene con Milei. Que de hecho lo felicitó, ¿no? Exacto. En cambio, Sí. por ejemplo, vemos a un Felipe Calderón o a un Vicente Fox que tiene una relación política mayor con Biden, pero apoyan a Milei. Entonces, va cuadrándose de tal manera pues, que se van configurando los intereses políticos globales, ¿no? O sea, y yo insisto con esto en que la política, además de la política monetaria, que también ya se había hecho mención con la dolarización de la economía en Argentina, también la política energética juega un papel muy importante a nivel global, ¿no? Y Milei no descartó eso con la intención de que va a privatizar la industria energética de su país, ¿no? Y por otro lado, también el rol que juegan geopolíticamente Argentina, ¿no? Todavía con Alberto Fernández estaba en negociaciones con China, con Rusia, para sumarse a los BRICS, ¿no? Este grupo de países que ya se están convirtiendo en economías muy importantes, algunos países todavía emergentes, por ejemplo Sudáfrica, y Argentina ya está en un proceso de negociación para sumarse a esta organización. Sin embargo, la llegada de Milei es un freno, ¿no? Y no solo es un freno para sumarse a esta unión de países, sino también para el avance político y sobre todo económico de un país como China, ¿no? Entonces tiene una repercusión no solo nacional, como ya se había mencionado, sino también una repercusión internacional pues, dentro de los intereses que cada uno de los países principales que se están disputando la hegemonía del mundo tienen en juego, ¿no? O sea, aquí viene ganando Estados Unidos con la representación que ahora tiene el nuevo presidente, y China de alguna manera replegaría los proyectos, que inclusive había proyectos en materia de construcción de ferrocarriles en el país, había una inversión ya muy importante. Entonces es un reacomodo de las fuerzas políticas nacionales, pero también internacionales, y no dejo de lado el discurso político que ha manejado, ¿no? Y que precisamente sí encarna una razón popular que la verdad representa una preocupación de la gente. O sea, la gente no solo con Alberto Fernández o inclusive Macri o Cristina Fernández de Kirchner, no solo viene de ahí los problemas que ha tenido la gente, sino ya llevan décadas, inclusive que la misma dictadura y luego el proceso democrático ha logrado superar, principalmente en la crisis económica, ¿no? O sea, ha sido muy difícil para los argentinos levantarse un día y que sus ahorros ya no valgan nada, ¿no? Qué Entonces, complicado, llevan ¿no? décadas con esa situación, Sí. y que ningún gobierno, ni dictatorial, ni democrático, izquierda, derecha, ha logrado superar, ¿no? Entonces, de cierta manera, los argentinos y las argentinas están probando. O sea, es decir, no funcionó esto, vamos a ver entonces qué resulta, ¿no? Sí, entonces, a mí una vez me tocó estar por allá platicando con un taxista, me decía, pues es que yo no tengo cultura del ahorro, y así como yo, no es común que los argentinos ahorremos, porque ahorramos y mañana nuestro dinero no va a valer nada, ¿no? Entonces, mejor disfrutamos la vida cada día, y es la manera en la que sobrevivimos, ¿no? O sea, Viven al día, pues. viven al día, exactamente. Entonces, creo que esta manera de ver las cosas en un país como Argentina, pues hace muy proclive a que un discurso como el de Milei arroje un resultado ganador, que también vale la pena decirlo, hubo una diferencia del 10%, ya lo mencionaba hace un momento Alejandro, pero también hay una fragmentación política, ¿no? Llega Milei con un gobierno dividido, no tiene una representación tan importante dentro del Congreso, entonces va a haber un proceso de negociación muy importante, donde también la élite todavía gobernante pues va a tener un poder de juego relevante, ¿no? Así es, ¿no? Otro de los puntos que quiero yo destacar es el hecho de esta propuesta de Milei de prohibir el aborto.
Me parece importante tener los reflectores sobre este tema, también hacer más laxas de cierta manera esas leyes que tienen que ver con la aportación de armas, porque también suele ser un tema muy complejo, un tema que siempre está por ahí en los reflectores, y bueno, que también para México, para Estados Unidos es todo un tema, ¿no? Preguntarte, Lisbeth, tu opinión, bueno, en general, ¿no? Sí, claro. ¿Qué puedes destacar? Yo nada más lo pongo que sí porque quería resaltarlo también. Destacar, pues, lo bueno, lo malo y lo feo de este contexto. Considero que lo bueno sería que todavía estamos hablando de una transición pacífica del poder, que no estamos analizando un fenómeno violento en realidad. Lo feo, pues, sería su agenda, entre otras muchas cosas, lo que acabas de mencionar, la prohibición del aborto, el fomento de las armas, pero también la despresurización de la administración pública. Creo que eso es algo interesante de ver, porque parte de lo feo que ha provocado que una agenda de esta naturaleza llegue por la vía pacífica al poder es precisamente una necesidad permanente de la población de ver resultados por parte de aquello a lo que le pagan, que es a la administración o al gobierno en todas sus manifestaciones. Yo así resumiría lo bueno, lo malo y lo feo de la llegada al poder de un individuo que evidentemente es de ultraderecha, pero que de hecho en el contexto político, cuando hablamos de sistemas abiertos, es algo casi natural. Cuando venimos de inercias, de apoyos sociales y en el marco de un desgaste natural, evidentemente se va a topar. Y ahora que llegó al tope, es por eso que él tiene y tuvo esta oportunidad de ascender al poder, a pesar de su pésima agenda y a pesar de que la gente sabe que muchas de sus propuestas son inverosímiles, porque así lo han manifestado en diferentes redes sociales, en el marco de entrevistas, etcétera. No es sano para la democracia que una agenda de esa naturaleza llegue al poder. Sin embargo, está llegando por la vía democrática y los contrapesos ahora sí van a ser esenciales. Es la ventaja de que no tenga, digamos, todos los dados cargados a su favor, a pesar de haber llegado en términos democráticos. Interesante esto que me parece resaltar, pues, que efectivamente llegó por la vía pacífica, pues también se destaca. ¿Qué piensan ustedes ahora? Y eso sí me gustaría a lo mejor que hicieran ustedes un planteamiento sobre la relación México-Argentina. ¿Qué se viene? ¿Qué tan importante es? ¿En qué términos? ¿O cómo está en este momento esa relación? ¿Y cómo la visualizan ustedes ya con la llegada de Milei? También decir que pues también vamos a tener un proceso el próximo año importante en nuestro país, ¿no? Pues, a ver, ¿quién dice yo? Oye, todos nos quedamos así lo que se augura es el enfrentamiento. Eso es un hecho. Sí, ya ha existido entre Andrés Manuel López Obrador y Milei ciertos comentarios uno del otro. Creo que esto, a final de cuentas, ya que asuma la presidencia, Milei va a quedar por fuera. Creo que va a prevalecer una relación diplomática. Hasta ahí, no van a ser compañeros de lucha, como por ejemplo sería Alberto Fernández y AMLO, que definitivamente tienen una afinidad política, una afinidad ideológica, pero a final de cuentas vimos cómo se comportó Andrés Manuel López Obrador con Trump y todo el mundo pues considera que fue una relación fructífera, fue una relación de acompañamiento, definitivamente no ideológica, pero creo que sí va a prevalecer la diplomacia sobre todo. Yo creo que resaltaría los retos en el orden internacional, pero particularmente en América Latina, de cómo deberíamos de repensar los límites de la libertad de expresión y las reglas mínimas para poder participar en el ámbito político, que es el respeto a la Constitución. Porque si de entrada llega por un discurso que va en contra de la autonomía del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, pues ya está atentando en contra de los postulados constitucionales de las democracias. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar discutiendo o darle juego a las personas que no están jugando a favor de los estados constitucionales de derecho? O sea, también por eso, fuera del orden formal o diplomático, muchas veces tras bambalinas, América Latina somos nombrados repúblicas bananeras porque no ponemos en el centro del debate discusiones bastante técnicas y serias, pero muy elementales. ¿Cómo es posible que negociemos derechos
y negociemos formas de equilibrar el poder y negociemos el papel que juegan gobernantes, legisladores e impartidores de justicia. Eso no está a negociación, o sea, debería ser el piso mínimo sobre el cual generemos los debates. La diplomacia, etcétera, esta relación México-Argentina. De hecho, cuando le preguntaron al presidente, cuando el presidente AMLO habló sobre el tema en relación al triunfo de Milei en Argentina, dijo, fue un autogol. No me gusta. Lo dejó súper claro, lo dejó muy claro y creo que es algo mutuo porque sabemos que a Milei tampoco es del agrado el presidente López Obrador. Ya han salido por ahí incluso declaraciones del pasado en donde hablaba sobre AMLO, hacía críticas. Bueno, en fin. Iván, ¿qué opinas? Sí, ahí de acuerdo. Va a ser una relación de política internacional que va a terminar en un trabajo muy diplomático. Sin embargo, sí va a haber una diferencia en agendas importantes, ¿no? O sea, para empezar, lo que ya comentaba hace un momento, la política energética, que es para mí el gran tema a nivel internacional ahorita, que digo, la fachada es la transición hacia las energías limpias, pero también los combustibles fósiles tienen una importancia fundamental, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que todavía son más importantes en agenda que las propias energías limpias, ¿no? Entonces, el gran debate es ese en México, en Estados Unidos, en Argentina, en todo el globo, ¿no? Inclusive en Rusia, ahorita que tiene la guerra con Ucrania, es un tema fundamental, ¿no? Entonces, creo que en agenda no van a compaginar mucho. Y además, no hay una misma relación económica de dependencia mutua como por ejemplo si la tiene México con Estados Unidos, ¿no? Entonces pudieran figurar diplomáticamente, pero sin una dependencia notable, ¿no? Como ahorita la tiene México con Perú, donde sí hay ciertos posicionamientos o declaraciones que inclusive el presidente cuando fue a Chile decidió no pasar por el territorio aéreo de Perú para evitar ahí alguna confrontación, y que por ejemplo, México no puede tener una relación de extravío o de un problema nodal con Estados Unidos porque pues, la gran parte de su economía, pues, alrededor del 70%, pues, depende del vecino, pero al mismo tiempo Estados Unidos, pues el tema migratorio pues es fundamental llevar una relación relativamente pacífica con México, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo de esa manera, no van a compaginar agendas. Sin embargo, para México no va a ser un problema fundamental. ¿Por qué? Porque la principal economía de América Latina es Brasil, ¿no? Y con Brasil hay una buena relación política, con Chile hay una buena relación política, con Colombia también la hay. Entonces, Argentina lamentablemente no es un país que representa un gran poder en la región. O sea, sí es un país territorialmente grande, poblacionalmente importante, tiene recursos naturales fundamentales, pero no está entre las principales economías del continente, ¿no? Entonces, por ese lado no me preocuparía como mexicano, no me preocuparía como Estado, y al mismo tiempo las narrativas políticas van a ser fundamentales, ¿no? O sea, Andrés Manuel a 5 años de su gobierno pues llega con un posicionamiento político y en materia de comunicación política fundamental, que ahí es donde viene el punto, donde a veces se ha aludido más como a trabajar sobre el pragmatismo político y programático en lugar de lo ideológico, pero eventos como el de Milei, que encara lo que ya se decía, él se considera un liberal libertario, o sea, un término medio raro, y al mismo tiempo esta negación del estado de bienestar, de las funciones esenciales en materia de justicia social, que él inclusive pues, habla que es una aberración la justicia social, a diferencia del discurso que tiene Andrés Manuel, que es un discurso propiamente de un estado de bienestar, un discurso que favorece a los más desfavorecidos históricamente. Entonces es una lucha ideológica que va a permanecer en el tiempo, ¿no? Y tenemos figuras aquí en México que han logrado, que han buscado sin éxito todavía desvalijar este discurso de Andrés Manuel, entre ellos, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, que tiene inclusive una
promoción ideológica de la libertad política, sobre todo la libertad económica, y que fue uno de los principales financiadores de la campaña de Milei en su país, ¿no? Entonces, no solo es la parte de la relación diplomática, sino también la lucha de narrativas, ¿no? Oye, que da un respiro a esta perspectiva y recordar que México tiene una buena relación con estos otros países, ¿no? Como Brasil, como Chile, como Colombia, ¿eh? Ahorita yo les hacía el comentario también de que pues ya se viene también un momento clave, importante para nuestro país, las elecciones del 2024, y es importante también cómo reciben las y los presidenciales pues esta noticia del arribo de Milei al poder allá, o próximo arribo de Milei al poder allá en Argentina. En ese sentido, ¿qué comentarios hay? Decían por ahí el caso de Xóchitl, ¿no? Que también por ahí que lo recibió de forma muy optimista, Alejandro. Sí, Xóchitl le dio una felicitación a Javier Milei, digamos, muy, muy expresiva. Entonces, digamos, quien te felicite, quién son tus amigos, pues es porque de alguna u otra forma te ves en el espejo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería en caso de que ganara Xóchitl? ¿O qué sucedería? ¿O qué partes de la agenda de los dos podemos ver en común? Definitivamente, bueno, Xóchitl viene de un grupo político perteneciente al PAN. Creo que la liberalización de los mercados sería uno de las cosas que podríamos ver en México en caso de que Xóchitl llegase a ganar. Definitivamente la flexibilización de los mercados laborales sería otro. La agenda libertaria, la agenda liberal no es tan evidente, digamos, en el PAN como lo está haciendo por parte de Javier Milei, pero no hay que equivocarnos, sí es un partido liberal, sí es un partido libertario. Sí es un partido político que representa a Xóchitl, a pesar de que diga que es una candidata ciudadana, pero estuvo trabajando con ellos alrededor de 12 años en gobierno, y creo que sí podríamos asociarla más con el PAN que con el PRI definitivamente. ¿Hay coincidencias en el tema energético? Por ejemplo, ahorita que hablabas, Iván, en el caso de Xóchitl y Milei. Sí, inclusive Xóchitl había, entre sus propuestas iniciales fue un poco retornar a la reforma electrónica, es decir, a la reforma energética que ya se había aprobado con Peña, ¿no? O sea, lo hizo público, entonces coincide completamente con la agenda que tiene Milei en ese sentido, ¿no? Y qué pena realmente, porque, bueno, adelante. No, y qué pena, porque me gustó la expresión que comentaste ahorita de que no voltean a ver al vecino. Por ejemplo, vemos qué es lo que está pasando en España y la pobreza energética que está teniendo por la privatización de sus mercados energéticos, y nos voltean a ver a nosotros, que es un país con unos subsidios pues bastante altos, pero no hablamos todavía de pobreza energética. Sí, ¿qué es lo que sucedería? ¿Cuáles serían los impactos, por ejemplo, si nos retiraran nosotros todos los subsidios energéticos, bueno, energéticos en el hogar y energéticos también en los hidrocarburos, ¿no? Toco madera, dice toda la gente que nos está escuchando. Sí, no, sobre todo aquí en Sonora sabemos qué significan los ¿no? apoyos para la energía eléctrica, ¿no? Sí, así es. Elizabeth. Sí, sin lugar a dudas, el tema energético es la agenda a nivel mundial, coincido con las opiniones. Y si ahorita estamos también incursionando en el tema de transición energética, es porque el petróleo es finito, y en el orden internacional ya observaron que pues las reservas están por entrar en una fase de crisis. No es al azar la promoción de la diversificación de las matrices energéticas, pero también hay que prestar atención a que personajes políticos no quieran imponer agendas privadas en esta transición energética, que la matriz se pueda diversificar de la mejor forma posible y no únicamente con base en los intereses de unas cuantas personas que, vendiendo la idea de que van a ofrecer energías limpias y renovables, en realidad estén haciendo un negocio para confinar materiales que a la postre no van a poderse reintegrar al medio ambiente, que es el problema con el petróleo y sus derivados, y que ha impactado no solamente lo que en estricto sentido es la energía, sino todas las industrias que de manera transversal toca, y que ahorita pues nos está afectando en la salud ya de manera directa. Es verdad. Iván. Sí, hay un libro que no sé si ya les ha tocado la oportunidad de leerlo, que se llama La Doctrina del Shock.
lo escribe Naomi Klein, una periodista estadounidense, y precisamente hace referencia a esta doctrina del shock. Es una doctrina de carácter militar y aterrizada en el plano político, justo muy impulsado de manera estratégica dentro de esta lista de recetas neoliberales que desde el Fondo Monetario Internacional se han impuesto a muchos países. Milton Friedman, un economista estadounidense, pues él hablaba de que cuando un gobierno llega al poder, cuando un grupo político llega al poder, todo este recetario o esta agenda política que quiere imponer y que pudiera ser un poco riesgosa para la salud de la sociedad, pues hay que imponerla en poco tiempo, ¿no? Él tiene una agenda que sí rompería un poco con la manera en la que actualmente vive Argentina. Ya lo decían mis compañeros en el sentido de una ola de privatizaciones, una ola de ponerle fin a ciertas garantías en materia de derechos, la misma dolarización de la economía. Entonces, ahorita la sociedad argentina se encuentra en un proceso de shock, por eso remontaba un poco al libro, y en ese sentido, pues el ideal que él tiene de todo darlo de, como dicen coloquialmente, de trancazo, pues es una posición, pues que él ahí es donde vamos a ver el poder que él tiene, ¿no? O sea, tanto como líder político, como en la negociación con el mismo Congreso, que insisto, va a ser muy complicado que logre reformas en el corto plazo, y esta doctrina del shock no le va a ser tan favorable. Entonces, yo creo que ahí va muy en el plano discursivo, o sea, alimentar dentro de los 4 años que va a estar gobernando este trabajo. Sin embargo, ahí me atrevería a decir, toda esta ola de reformas, como sí se logró en México en los 80s, pues no va a ser posible, ¿no? O sea, hay una sociedad argentina cansada, harta, sí, sin embargo, no tiene el poder, a pesar de que de que fue el ganador ganó con una mayoría mayor al 50%, pero hay un bloque opositor ahora, pues, que va a jugar un papel muy relevante, ¿no? Así es. Segura estoy que cuando ya llegue al poder vamos a tener otra mesa de análisis, ¿no? Va a dar mucho de qué hablar. Muy bien, muchísimas gracias, Iván Gómez, Lisbeth Obeso, Alejandro Cepeda, por participar en esta. Ahora sí que tuvimos casa llena el día de hoy. Ahora sí. Y pues gracias, el próximo viernes por acá les esperamos.